¿Se ve bien? ¿Se puede ver bien? A ver, para los que nos ven por Facebook. Esta es... Muy bien, muy bien. Esta estatua es de el ingeniero Huergo. Y lo habrán sentido nombrar al ingeniero Huergo. Es un nombre que tiene una calle aquí atrás, justo, muy cerquita de Puerto Madero. El ingeniero Huergo fue el primer ingeniero que tuvo Buenos Aires, que tuvo la Argentina. Por eso es tan importante y por eso está esta estatua aquí en este lugar. El ingeniero Huergo nació en el año 1837. Ajá. Huergo se recibió en la Universidad de Buenos Aires, que en ese momento dictaba sus clases en lo que es ahora la Manzana de las Luces, el edificio de la Manzana de las Luces. Y se recibió de ingeniero, fue el primer ingeniero recibido en Argentina, ingeniero civil, y fue muy importante para el país porque él diseñó muchas obras hidráulicas que han sido de gran importancia, sobre todo para la canalización de ríos, e inclusive estuvo en un proyecto de hacer un puerto en lo que es el Riachuelo, hizo obras en el Riachuelo. Y Huergo también fue muy famoso, por decirlo de alguna manera, cuando se estuvo por hacer el primer puerto de Buenos Aires. Buenos Aires necesitaba un puerto en la década del 80, del 1800, digamos, a finales del 1800, ¿no? Necesitaba un puerto y se pensó en hacer un puerto que estuviera a la altura de los puertos de la época, ¿no? Entonces, para eso se convocó a Huergo. Y se convocó también a Madero, el mismo de Puerto Madero. El Puerto Madero lleva ese nombre por Madero, justamente. Y en la licitación ganó el proyecto de Madero, que Madero no era ingeniero, sino que era comerciante. Madero era comerciante, pero tenía conexiones con la empresa que hacía los puertos, que ya había tenido un buen resultado haciendo ese tipo de puertos como el que conocemos de Puerto Madero en Inglaterra. Entonces se eligió ese proyecto y fue el puerto que se hizo acá en Buenos Aires, que muchos lo conocerán, está atrás de la Casa de Gobierno a esa altura, está Puerto Madero, y es un puerto que resultó obsoleto, porque ni bien se terminó de construir, ya era obsoleto, y ya dicho previamente por Huergo cuál era el inconveniente, era un tipo de puerto que ya no estaba en uso porque era de poco calado, poca profundidad, y los barcos de la época eran cada vez más grandes. La tecnología iba avanzando mucho en cuanto a la navegación, y los barcos que iban distribuyendo las mercancías a través del mundo iban también creciendo en tamaño y tecnología, y esto significaba que el calado era mucho más profundo. Entonces esos barcos ya no podían ingresar a Puerto Madero, que está constituido por un grupo de diques en forma de cadena. Entonces el puerto de Madero, el proyecto de Madero, ni bien prácticamente terminó de construirse, ya quedó obsoleto. Y el señor Huergo había propuesto un puerto que fuera en forma de peine, donde los barcos pudieran entrar, ingresar por las cavidades, ¿no? Como si fuera un peine. Que al final fue el tipo de puerto que se terminó haciendo luego en Retiro, años más tarde, que es ahora el puerto nuevo, el actual puerto que está en funcionamiento en Buenos Aires. Así que el proyecto de Huergo era el apropiado, y eso le dio también mucho prestigio porque después se recurrió a su proyecto. Huergo fue también el director del primer yacimiento petrolífero de YPF, digamos, en la Argentina. Ya años antes de su fallecimiento, esto fue ya muy grande, pero lo hizo por una cuestión más de patriotismo que otra cosa, porque él trabajaba ad honorem en este proyecto, que fue muy importante porque él tenía la idea de que hacer impulsar el proyecto del petróleo nacional iba a ser beneficioso para el país. Y en el año 1913 fallece Huergo, y luego, unos años más tarde, en 1929, la Sociedad Científica Argentina, que él había fundado,
había fundado con otra persona, era cofundador, y de la cual fue director. Esta sociedad decidió levantarle un monumento que se ubicaba en la Facultad de Ciencias Exactas, en el patio de la Facultad de Ciencias Exactas, o sea, en la Manzana de las Luces. Pero luego ese monumento se encontró mejor ponerlo en este lugar, y bueno, a él me quería referir en el día de hoy. Es una estatua de bronce. Según consta la información, el creador de este monumento lleva el apellido Sforza, así que debe ser italiano, supongo. Pero acá tiene otro nombre, dice Tasso, así que desconozco por qué esta diferencia en cuanto a la información. Pero bueno, eso más o menos en resumidas cuentas, la historia de Madero y de por qué está este monumento acá en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Sí, realmente, como vos decías, ¿no? Yo te dejé hablar porque me pareció que interrumpir no era lo correcto, pero es verdad, obviamente, y la historia certifica lo que vos dijiste, ¿no? Cuando terminó Madero, ya esas esclusas, llamémosle, o de alguna manera que todos, la gran mayoría de los que vivimos en Capital conocemos, quedó completamente obsoleta, con unos puentes que se activaban para dejar pasar los autos o los barcos, Claro, pero también quedaron pequeños. Y el calado del claro, lugar claro, son pequeños. el calado del lugar, recordemos que el río de la Plata es un río muy sedimentoso y que hay que estar calando permanentemente, dragando permanentemente para que los barcos puedan entrar. Luego, con el proyecto de Huergo, bueno, ya el puerto de Buenos Aires tomó otra dimensión en la zona norte, que es Dársena Norte, como se le llama, donde hoy Exacto, atracan los cruceros, porque también el puerto de La Boca, exacto. completamente obsoleto, es para calado muy chico, ¿no? Claro. Entonces, realmente una obra monumental. Lo que tenemos, tenemos mucho ruido de ambiente. Lo que pasa es el micrófono, tu micrófono. Lo que acontece es que lo que vendría a ser Puerto Madero era el escape que tenía el fuerte de Buenos Aires y la aduana vieja de Buenos Aires. Lo que hizo Madero fue ampliar de alguna manera ese puerto que existía en el siglo XVIII, XIX. Este, Exactamente, donde estaba la aduana Taylor, que se llamaba, que estaba atrás de la Casa de Gobierno, ahí atracaban. Como vos bien decís, como el Río de la Plata tiene poca profundidad en las costas, los barcos no podían llegar hasta la orilla, entonces tenían que quedarse lejos y de ahí traer las mercancías con carretas, con carretones, o quizá con embarcaciones más pequeñas. claro, exactamente. Y aparte era la vía de escape en caso que viniera algún malón o algo como para salir del lugar, ¿no es Claro, cierto? Entonces, sí señor. lo que hizo de alguna manera Madero fue instaurar o agrandar ese puerto que quedó completamente obsoleto y que por tantos años, los porteños le dimos la espalda al río y se había convertido en un Por basural. supuesto, sí. ¿Eh? Sí, estaba abandonado, completamente abandonado. Hoy es un lugar de visita permanente y es uno de los lugares más caros de Buenos Aires para construir. Y bueno, y, Exacto. Fue y reactivado como proyecto turístico comercial en la década del 90, finales del 80, década del 90, y bueno, hoy en día, como vos bien decís, es un barrio con rascacielos, con muchos negocios, con muchos paseos turísticos. ujú. Fue Fue, rescatado de alguna manera, se le dio una nueva utilidad. sí, sí, realmente fue reactivado en la presidencia del doctor Menem. Exactamente, exactamente. Vos sabés Sí, que ese puerto originalmente estaba construido para barcos de vela, mirá si era antiguo, ¿no? Por eso Huergo fue visionario en el sentido de que pensó justamente en que los barcos más modernos
no iban a poder ingresar en muy poco tiempo ahí. Así que tiene un gran mérito. Huergo se especializó en hidráulica, tiene muchas obras hidráulicas en el país, sobre todo, como te decía, canalización de ríos y canales. Así que por eso fue tan importante. Él fue ministro de Obras Públicas en la provincia de Buenos Aires, fue diputado también, estuvo en la política, así que tuvo varios cargos, varias funciones. Claro, Huergo, quería agregar esto para conocer un poquito más de su historia. para agregar en historia paralela, Huergo construye un puerto Sí. que es el despegue de la Argentina de los notables del siglo XIX al paso del siglo XX, donde Argentina desde 1890 a 1930 prácticamente vive una época dorada en la economía. Claro. Argentina se convierte en el granero del mundo a partir del puerto de Buenos Eso Aires. Se tradujo mucho, viste, en cuanto a la modernización de la ciudad, a las construcciones, a la infraestructura. Salvo que, bueno, esto luego de la década del 40 se abandonó completamente, fue desapareciendo la flota mercante, se descuidaron nuestros límites territoriales continentales. Bueno, hay un proyecto ahí dando vuelta que lo presentó el doctor Trabulsi, que se llama el proyecto Azul, y donde Argentina Azul es el verdadero nombre del proyecto, donde se habla de la explotación hitícola no solamente, sino de los minerales y todo aquello que el mar argentino puede gestionar, puede colaborar al crecimiento del PBI y al crecimiento laboral tan en este momento escaso en la Argentina. La Argentina hoy está perdiendo miles de millones de dólares por la pesca, solamente por la pesca ilegal, cosa que no puede controlar por la falta de material. Y es un proyecto que no se trata, y es que evidentemente hay intereses creados, como ser la cuenca del Paraná también, donde se subió el peaje en forma indiscriminada, que afecta obviamente a los fletes y a aquellos que quieren derivar sus productos a los distintos puertos para que tengan salida del país. Pero bueno, eso es harina de otro costal y que realmente lo trataremos en economía más adelante. Manu, un placer. Interesante el proyecto que nos contás, interesante, porque viste que Argentina es un país que vive de espaldas armadas y es uno de los países que más costa marítima tiene en el mundo. Exactamente. Que ha descuidado. Es una contradicción, pero bueno. Ha descuidado sus astilleros, ha descuidado su plataforma continental, donde se puede producir energía, donde se puede explotar minerales, donde se puede explotar petróleo, más allá tomando por supuesto los recaudos correspondientes para el medio ambiente, y también es un disparador hacia la Antártida. Cuidado, que por algo los ingleses no quieren largar Malvinas, por algo la gente de Chile, sí, claro. La gente de Chile y su expansionismo. La Antártida es tierra deseada, como es tierra deseada la Argentina y su mar y su plataforma continental. Muchísimas gracias, Manu. Así es, Carlos. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Saludo para vos, para toda la audiencia. Si me quieren seguir en Instagram, Buenos Aires Moments es mi Instagram, donde subo contenido de la ciudad de Buenos Aires. Gracias y será hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Pasaba Manuel Gutiérrez y su Buenos Aires Moment, y hablándonos de el ingeniero Huergo, hablándonos de Madero, hablándonos desde allí, en vivo y en directo, desde Independencia y Colón. Ahí está, Independencia y Colón, donde está la facultad. Muy bien, pequeñísima pausa.